Buenas tardes, mi nombre es Zambrano García Mayerlic Noelia, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Sigo la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales. En este momento voy a exponer un tema de la asignatura Estudio de la Óptica y su Laboratorio. El tutor de dicha materia es el licenciado Eddie Alcíbar. Mi tema a exponer es relación objeto e imagen de una lente. Las lentes. Las lentes son medios transparentes de vidrio, cristal o plástico, limitadas por dos superficies siendo curva al menos una de ellas. Entre estas dos se clasifican en cóncavas o también divergentes y convexas, también llamadas convergentes. En la imagen podemos notar la diferencia de cada una de ellas, pues la imagen reflejada es diferente dependiendo en qué tipo de lente se encuentre la imagen. Entonces tenemos las lentes convergentes. Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por el borde y concentran en un punto los rayos de luz que las atraviesan. A este punto se le llama foco, representado por la letra F mayúscula, y la separación entre él y la lente se conoce como la distancia focal, representada por la letra F. Las lentes convergentes para objetos alejados toman imágenes reales invertidas y con menor tamaño que los objetos. Para objetos próximos toman imágenes virtuales derechas y de mayor tamaño. Entonces, la clasificación de las lentes convergentes es la siguiente. Se encuentran las biconvexas. Tienen dos superficies convexas, es decir, sus dos líneas son curveadas. También tenemos la plano-convexas. Tienen una superficie plana y la otra convexa, así como se muestra en la imagen. Un lado es curveado y el otro no. Cóncavo-convexas. Tienen una superficie ligeramente cóncava y la otra convexa. Ahora en esta imagen vamos a observar un ejemplo claro de lo que significa las lentes convergentes. Pues se observa que en la lente 2 tiene menor distancia focal que la 1. Entonces decimos que la lente 2 tiene mayor potencia que la 1. ¿Qué es la potencia dentro de este concepto? Pues la potencia de una lente es la inversa de su distancia focal y se mide en dioptrías si la distancia focal la medimos en metros. Entonces, un dioptro en el sistema óptico formado por una sola superficie que separa dos medidas de distintos índices de refracción. Esta sería la definición del dioptrio. Entonces, tenemos aquí los elementos centrales que son los siguientes. Centro de curvatura. Centro de la superficie esférica a la que pertenece el dioptrio esférico. También tenemos el radio de curvatura, que es el radio de dicha superficie. Eje óptico, eje de simetría de la superficie esférica. Centro óptico, punto de corte del dioptrio y el eje óptico. También encontramos las lentes divergentes. Las lentes divergentes son unas lentes transparentes que en su forma física son más finas y en su parte central y más gruesas en los bordes. En estas lentes no se forman imágenes reales, sino virtuales en el plano del objeto. Pues las imágenes producidas por las lentes son virtuales, derechas y menores que los objetos. Hacemos paréntesis en este lapso de la exposición, ya que tanto en las lentes convergentes como en las divergentes hay dos posibilidades para situar el espejo, más lejos de la lente que en el foco objeto, es decir, las imágenes reales, o entre ambos, es decir, las imágenes virtuales. En este caso de las lentes divergentes,
Hay dos posibilidades de si por el espejo, más lejos de la lente que el foco objeto o entre ambos. En ambos casos las imágenes que se forman son virtuales. Seguimos con las lentes divergentes, pues estas se clasifican en lentes bicóncavas que tienen ambas superficies cóncavas, es decir, que son curveadas hacia el centro, como se muestra en la imagen. También tenemos las lentes plano-cóncavas. Tienen una superficie plana y otra cóncava, así como se muestra aquí. La curva va hacia adentro. También tenemos las lentes convexo-cóncavas. Tienen una superficie ligeramente convexa y otra cóncava. Y por último encontramos a las fórmulas que son el aumento de la lente, la distancia focal y la potencia óptica, que vamos a poder aplicarlas a continuación en la resolución de dos problemas del tema expuesto. Bueno, nuestro primer ejercicio al resolver es el siguiente. Un lápiz se coloca a 40 centímetros de un lente convergente a una distancia focal de 30 centímetros. Determina el tamaño del lápiz en la imagen si el real mide 10 centímetros y obtén la distancia del lente a la imagen. Teniendo nuestro enunciado ya analizado, vamos a obtener nuestros datos, que son los siguientes. Entonces tenemos que S vale 40 centímetros. También tenemos como otro dato la distancia focal de 30 centímetros. Distancia focal de 30 centímetros. Vamos a encontrar S', ya que nos pide determinar el tamaño del lápiz respecto a el objeto con el lente. Entonces sería S'. Tenemos una incógnita por ahí. Y aquí nos da el tamaño de la imagen, que es de 10 centímetros. Entonces, tamaño de la imagen es de 10 centímetros. Y también debemos de encontrar el tamaño del objeto, que es igual a una incógnita, ya que ese es nuestro otro valor a encontrar. Entonces, primero vamos a encontrar S'. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar la fórmula de distancia focal, que es la siguiente. 1 sobre S' menos 1 sobre S va a ser igual a 1 sobre distancia focal. ¿Qué hacemos con esta fórmula? Vamos a pasar ese valor al principio, es decir, vamos a transponer esta parte al principio y esto nos queda como segundo valor. Entonces queda de la siguiente manera. Al cambiar este valor al otro, este de aquí se convierte en positivo. De tal forma que podamos reemplazar con los valores que ya tenemos en nuestros datos. Nos quedaría 1 es igual a F, que es 30 centímetros. Va a ser igual a 1 sobre la incógnita más 1 sobre S, que es de 40 centímetros. Obteniendo esto, nuevamente vamos a despejar nuestra fórmula, ya que lo que queremos encontrar es esta parte de aquí. Entonces pasamos esto como primera parte y nos va a dar un igual de la siguiente forma. Al pasar un valor a otro, nuevamente nuestro signo va a cambiar y se va a convertir en negativo. Entonces aquí procedemos a realizar nuestra operación con la ayuda de nuestra calculadora. Entonces
al hacer esta operación nos da como resultado 1 sobre 120, de tal forma que nos da como resultado la misma cantidad. Y nuestra medida va a ser en centímetros, ya que así hemos trabajado en toda la operación. Este sería nuestro primer resultado. S' es igual a 120 centímetros. Ya bueno, por otro lado debemos encontrar el tamaño del objeto. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto va a ser igual a S' sobre S. De tal forma que ya tenemos nuestros valores completos y lo único que tenemos que hacer es reemplazar la operación. Entonces, S' tiene el valor de 120 centímetros. Menos 120, ya que así nos rige la fórmula, sobre 40 centímetros. Entonces, el tamaño de la imagen, del objeto, perdón, va a ser la siguiente. Menos 120 sobre 40 nos da como resultado menos 3. Y este de aquí sería el resultado del tamaño del objeto. El valor lo vamos a interpretar como 30 centímetros. Entonces el tamaño del objeto es menos 30 y centímetros porque ese es nuestro valor de medida. Entonces este sería nuestro resultado, nuestros dos resultados de la operación. Nuestro segundo ejercicio es el siguiente. A 20 centímetros de un espejo convexo de distancia focal igual a 12 centímetros se coloca un objeto. ¿Cuál es la distancia a la que se forma la imagen? Entonces tenemos los siguientes datos. Anotamos los siguientes datos. 20 centímetros corresponde a la distancia que se representa por la letra S. Y la distancia focal, tal como nos dice nuestro enunciado, va a ser de 12 centímetros. La distancia focal es la letra F, 12 centímetros. Y lo que nos vamos a encontrar es la distancia de la imagen, que sería S'. Esta de aquí sería nuestra incógnita. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar ahora va a ser la siguiente. 1 sobre F va a ser igual a 1 sobre S menos 1 sobre la distancia de la imagen, que es lo que se desea encontrar. Es decir, S'. A esta fórmula que tenemos aquí vamos a despejar esta parte de aquí, ya que eso es lo que deseamos encontrar. Entonces, al despejar la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Sin embargo, aún faltan algunos pasos para poder llegar a la fórmula que deseamos para encontrar dicho valor. Entonces, lo que toca aquí es simplificar esta fracción, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Multiplicando estos dos valores, que nos da de la siguiente manera. Nos da S por F y luego vamos a multiplicar de la siguiente manera. Así y así. Y nos da como resultado S por F. Este valor que tenemos aquí lo pasamos para acá y el 1 nos quedaría así. Luego de esto procedemos a nuevamente despejar nuestra fórmula, que nos quedaría de la siguiente manera. Lo que hacemos es pasar el 1 aquí, que siempre va a estar acompañado del 1. Luego de esto vamos a pasar ese valor que tenemos aquí, que es S por F sobre S menos F. Según la regla nos dice que esto tiene que hacerse de la siguiente manera.
Entonces, al multiplicar dichos elementos de la fórmula, nos queda de la siguiente manera. S' es igual a S por F y S menos F. Esta de aquí sería nuestra fórmula para encontrar la distancia de la imagen. Entonces procedemos a reemplazar valores. Entonces decimos que S tiene el valor de 20 centímetros y F de 12. 20 centímetros por 12 centímetros. Y en la parte de acá tenemos 20 centímetros menos 12 centímetros. Entonces realizamos primero la operación de arriba. 20 centímetros por 12 nos da como resultado 240 centímetros. Y en la parte de abajo nos queda 20 menos 12 centímetros es igual a 8 centímetros. Entonces, al resolver esta última operación nos da como resultado 240 dividido para 8 es igual a 30 centímetros. Y esta de aquí es la distancia de nuestra imagen. Muchas gracias. Espero hayan comprendido